Hola, ¿qué tal? He traído un nuevo video sobre las actualizaciones en el manejo inicial de las pancreatitis agudas. Vamos a hablar sobre sus clasificaciones, su manejo a nivel de tratamiento para el dolor, si hay que ocupar o no hay que ocupar antibióticos, cuál es la mejor terapia respecto a la manera nutricional y también de reposición de líquidos y por qué hay que administrarlos y mucho más. La información de este video es principalmente traída por el manuscrito original de la actualización del manejo inicial de la pancreatitis dentro de las primeras 72 horas de ingreso de la Universidad de Buenos Aires, publicado en el 2019. Cuando hablamos de una pancreatitis aguda, tenemos que saber que habrán diferentes clasificaciones de sus definiciones de acuerdo en el estado que llegue el paciente. Podemos ver la primera, que va a ser una pancreatitis aguda leve, que lo principal que vamos a ver en este paciente es que se va a caracterizar porque no hay presencia de una necrosis pancreática y tampoco va a haber una falla orgánica en el paciente, que vamos a hablar más adelante de cómo vamos a ver cuando hay o no hay una falla orgánica en un paciente. Luego tenemos progresivamente una pancreatitis aguda moderada, que esta se puede caracterizar por la presencia de necrosis que va a estar no infectada, o sea, estéril, y puede presentar una falla orgánica transitoria. Cuando hablamos de una falla orgánica transitoria, hablamos de que en un órgano en el cuerpo humano se encuentra discapacitado para su funcionamiento completo, pero responde al tratamiento de hidratación correcto dentro de las primeras 48 horas. Luego tenemos la pancreatitis aguda grave, que se va a caracterizar por cualquier tipo de necrosis pancreática infectada que tenga el paciente y también de una falla orgánica persistente, que no responde al tratamiento. Y por otra parte tenemos la pancreatitis aguda crítica, que una de las más graves se va a caracterizar por la presencia de necrosis pancreática infectada y también de la falla orgánica persistente. Es la de peor pronóstico. A diferencia de la grave, la falla orgánica y la infección vienen acompañadas, pero en la grave solo es una de las dos. Consideraciones de diagnóstico de estas pancreatitis. Al menos debe que cumplir dos de estos tres criterios para considerarse una pancreatitis aguda. El primero va a ser un dolor abdominal característico semiológicamente que va a referir el paciente cuando le hagamos el examen físico. También unos niveles de amilasa y lipasa plasmáticos 3 veces a su valor anormal máximo. Y también evidencia radiológica de pancreatitis a través de una ecografía, que vamos a hablar más adelante. La lipasa también hay que tener en cuenta que puede aumentar por otras cosas, y la amilasa normal en pancreatitis aguda eh, se da por pancreatitis que son por etiologías alcohólicas o por hipertriglicerídicas. Punto de definir muy importantes de lo que estamos hablando es que la tomografía computarizada y la resonancia magnética usualmente no van a ser necesarias para el diagnóstico de pancreatitis. Más bien son necesarios que planteen dudas diagnósticas. Y también es muy importante por el tiempo en que se toma en cuenta en la velocidad de diagnóstico y por eso utilizamos la ecografía. El valor de las enzimas pancreáticas no es un parámetro para predecir severidad. Definir pronóstico en el momento adecuado para reiniciar la alimentación y realizar la colecistectomía o externar a un paciente. Siguiendo con la etiología de estas pancreatitis agudas, tenemos que entender y saber que las más comunes, el mayor porcentaje, o sea el 80% van a ser causadas por litiasis biliares, que se van a encontrar en cualquier parte del conducto biliar, que van a provocar luego, explicada en la fisiopatología, este tipo de reacciones inflamatorias en áreas cercanas como en el páncreas. También viene la segunda, que es por alcohol, que
Cuando viene o sabemos en anamnesis con el paciente, le preguntamos si él bebe usualmente, pues se debe que solicitar la trigliceridemia y también una calcemia en las primeras horas de admisiones, dado que el ayuno y el estado hipercatabólico disminuyen sus concentraciones en sangre rápidamente. También otra etiología son las drogas, como inmunosupresores como la acetoprina, la mercaptopurina, metronidazol, codeína, enalapril y terapia antirretroviral. Es muy importante preguntarle qué tipo de, de fármacos consume habitualmente el paciente. Hábitos de tabaquismo son factores de riesgo muy importantes que van a incrementar el riesgo de padecer una pancreatitis aguda. 5 y 7% puede llegar a ser causada de tumores periampulares de tipos sólidos en el páncreas y se dan mayormente en pacientes que son mayores de 40 años. Ahora, cuando llega un paciente con una pancreatitis aguda, tenemos maneras de predecir la severidad en la que se encuentra el caso. El punto clave en el manejo inicial de la pancreatitis aguda va a definir el traslado de centros de referencia, cuidados intensivos y la implementación de terapéutica específica. Lo que mencionamos aquí, vamos a hacer la escala Apache y Ransom, que se van a completar a las 48 horas del ingreso, por lo que le va a restar una practicidad clínica en el manejo de diagnóstico rápido estos manejos de esta enfermedad. Por lo cual, el principal determinante de mortalidad que vamos a utilizar en estos pacientes va a ser si hay una falla orgánica persistente durante las primeras semanas y una necrosis pancreática infectada, pasados 5 o 7 días en el inicio del cuadro. Sobre la falla orgánica persistente, tenemos que valorar estos parámetros en el paciente: la PAFI, la creatinemia, la tensión arterial sistólica por score Marshall, que es la evaluación de estos parámetros, en los cuales un score de 2 o más puntos puede llegar a implicar una presencia de fallo del órgano. Si quieren le pueden sacar captura de pantalla a la tabla, igual se encuentra en el artículo los valores. Y a través de esto, pues, de exámenes de laboratorio podremos guiarnos si el paciente se encuentra en una falla respiratoria, una falla renal, una falla vascular, cardiovascular, guiarnos más o menos en qué punto se encuentra el paciente. Los predictores en las 48 horas tenemos el BSAP, que es el Bedside Index for Severity of Acute Pancreatitis. Su ventaja es a través de su simplicidad y la capacidad de ser calculado con mínimos requisitos. La mortalidad de los pacientes se puede llegar a incrementar si llega a los 3 puntos y puede llegar a alcanzar un 22% de mortalidad con 5 puntos logrados en el BSAP. ¿Cuáles son los parámetros que valora el BSAP? Tenemos el nitrógeno ureico en sangre, que va a ser mayor de 25 miligramos por decilitro de sangre, escala de Glasgow menor de 15, criterios de SIRS con dos o más criterios. Los criterios tenemos ahí la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la leucocitosis o leucopenia. Y también con los reticulocitos mayores al 10%. También tenemos si la edad es mayor de 60 años y si hay presencia de derrame pleural. Hay que recordar que si el paciente cumple con los 5 puntos del BSAP, pues tiene un porcentaje de mortalidad de un 22%. Recomendaciones respecto a lo que acabamos de hablar. Se sugiere como marcadores de pronóstico el BSAP,
porque incluye el SIRS, la uremia y el hematócrito, que es base al ingreso de las 24 horas de un tratamiento con hidratación adecuada. Y recordar, muy importante, que la amilasa y la lipasa no son determinantes de severidad ni de pronóstico.